Contanos, Jonathan, ¿de qué vamos a hablar hoy en esta columna de Derechos Ciudadanos? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre el tema de aborto en base al caso que ha tomado público conocimiento del caso de Belén, sí, en Tucumán, que la justicia la condenó a 8 años de prisión. Y la justicia tucumana. La justicia tucumana, exactamente. Los fundamentos del fallo concretos todavía no se conocen específicamente porque no ha sido público, solo han tomado conocimiento las partes por el momento, pero ha trascendido lo que ha sido la presentación de la defensa de Belén, donde se relata los hechos y obviamente cuando uno presenta una apelación o una presentación judicial hace mención a algunos argumentos que utiliza la justicia. La realidad es que, vamos a contextualizar un poco, sí, ¿no? Dentro, en el sistema jurídico argentino, nosotros tenemos, penamos el aborto, ¿sí? En el Código Penal se pena el aborto. Y el aborto es un delito para el Código Penal argentino. Exactamente, el aborto para el sistema jurídico argentino es un delito. Hay excepciones dentro del Código Penal y una de las avances que habíamos tenido en estos últimos años había sido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde exhortaba a las provincias y a la justicia a no penalizar una clase de aborto, que era aquel que se realizaba por decisión de la mujer cuando era producto de una violación o un abuso. Uh-huh. ¿Sí? Eso había sido un avance trascendental para el sistema jurídico argentino, donde la provincia de Tierra del Fuego había sido una de las pocas provincias en su primer momento que había adherido rápidamente a este protocolo que había sacado el Ministerio de Salud de la Nación. Eso es lo que se llama aborto no punible. Exactamente, ese es el aborto no punible y esos son para casos específicamente de casos de violación o abuso. Uh-huh. Que se han registrado y muchos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Incluso hasta con personas discapacitadas también. Exactamente. Bueno, el caso de las personas discapacitadas ya tenía un inciso aparte donde ya estaba habilitado esta situación. Justamente lo que vino a la Corte a clarificar era eso, es decir, si también estaba incluido en este inciso del artículo 86 del Código Penal la posibilidad de que la mujer que había sido abusada podría acceder a esa excepción de aborto no punible. Hoy con el fallo Belén, de alguna manera, hay un retroceso y un precedente por el momento preocupante, porque coloca a la mujer otra vez en una situación de vulnerabilidad. Le contamos a la gente que el caso de Belén ingresa al hospital, sí, con un fuerte dolor abdominal, y cuando es revisada por los médicos, el primer diagnóstico que se le da es un aborto espontáneo inconcluso. Uh-huh. Eso sí quiere decir que había sido no inducido por la persona. Cuando sale del hospital, en realidad cuando en ese proceso entre que entra al hospital, es revisada, se hace el primer diagnóstico y luego van interviniendo otras personas, se determina que había habido un aborto, encuentran un feto en un baño del hospital, sí, y automáticamente dan intervención a la policía, a la justicia, y Belén pasa de una atención primaria a estar en custodia policial y encerrada luego en una comisaría. Claro, presa, detenida. Exactamente. Lo que se dice en el caso de Belén es que, algo fundamental a saber en este caso es que ella no sabía que estaba embarazada. Tuvo un aborto espontáneo, el feto aproximadamente tenía 20 semanas, uh-huh. Y luego en esta situación que describí, Jonathan, de que encuentran un feto en un baño, ese feto tenía 32 semanas aproximadamente, nunca se le realizó un ADN tampoco al feto para determinar si pertenecía a Belén o si pertenecía a otra persona, y se da esta situación de que termina detenida y ahora condenada a 8 años de prisión, ¿no? Exactamente. Ahora, quedan los pasos procesales de apelación y de revisión por los órganos superiores. Esperemos que la condena pueda ser revisada correctamente, porque realmente marca un precedente
importante y contradictorio a lo que veníamos avanzando en la Argentina sobre esta cuestión. Realmente los justificativos que da la justicia son contradictorios y eso pone en mayor vulnerabilidad a la persona porque justamente se afectan los derechos del debido proceso penal, de las garantías de defensa. Hay mucho cambio de las declaraciones de los médicos, las enfermeras. Entonces incluso hablan de que se violó el secreto profesional también de los propios médicos, ¿no? Bueno. De cómo tienen que actuar en este tipo de casos donde imagino, desconozco, te traslado la consulta, si existe un protocolo de acción en lo que tiene que ver con los profesionales de la salud. Sí, todo profesional de la salud y nosotros también como abogados tenemos un secreto profesional y no podemos violar ese secreto profesional en estas circunstancias. Acá lo que se objeta también es esta cuestión de la partera, de la enfermera que violó ese secreto profesional y entran ahí en contraposición estos derechos, ¿no? El derecho de la mujer y la objeción de conciencia que resulta de los médicos. Lo que pasa es que la objeción de conciencia debe ser planteada previamente, no en la circunstancia del hecho concreto. Es decir, claro. En el caso, por ejemplo, justamente el protocolo de aborto no punible, la persona que ha sido violada, abusada y producto de esa violación se haga concebido una persona, puede acudir al hospital público, porque se asegura la atención al hospital público, y simplemente con una declaración jurada en el hospital debería poder acceder a la práctica de la interrupción del embarazo. Bien. El médico tiene todo el derecho de tener una objeción de conciencia y negarse, pero eso tiene que ser previo. Tiene que presentar ante las autoridades tanto el médico como cualquier profesional de la salud, presentar ante las autoridades del hospital en el que trabaja su objeción de conciencia. De todas maneras, 1, 2, 3, 5 médicos pueden presentar esta objeción de conciencia, pero algún profesional o alguna profesional de la salud le va a tener que garantizar a esa persona el acceso a eso que está reclamando, ¿no? Sí, en realidad quien debe asegurar ese acceso es el Estado, ¿sí? Aquí entra en juego el Estado provincial, el Estado nacional en relación al manejo de la administración de los hospitales públicos, de la salud. Entonces, el médico tiene el derecho de objetar conciencia y no atender estos casos. Si el Ministerio de Salud de provincia o nación ve esta situación donde todos los médicos casualmente se objetan de conciencia, claramente van a tener que garantizar de alguna manera que haya un médico que pueda hacer la práctica. Jonathan, creo que esto que decís del caso de Belén y estos retrocesos, vamos como avanzamos y retrocedemos, ¿no? A veces en la aplicación de las leyes que tenemos en Argentina. ¿Crees que en algún momento se va a dar un debate serio en la Cámara de Diputados, en senadores, en lo que tiene que ver con la despenalización del aborto, que es algo que vienen reclamando las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas desde hace más de 20 años? Sí, yo creo que hemos tenido avances en la discusión del tema del aborto. Hemos tenido un debate histórico en 2011 en la Cámara de Diputados, donde justamente se empezó a debatir esta cuestión. Lamentablemente no llegó al buen puerto del que uno hubiese deseado, pero esto comienza a tener a calar en la sociedad, exactamente, ¿no? Porque esto, ¿qué pasa? Se empiezan a discutir cuestiones por ahí, fundamentos meramente jurídicos y se deja de lado las cuestiones más sociales, es decir, cuando nosotros empezamos a discutir sobre la despenalización del aborto, tiene que ver con la protección de la salud de la mujer también. Es decir, cuando explicábamos en los primeros encuentros qué eran las normas jurídicas, qué era el derecho, y el derecho son convenciones de personas, es decir, convenciones de aquel que escribe la ley en relación a la situación social. Y aquí, cuando solamente se justifica por una norma jurídica, por una letra, se deja de lado la cuestión social. Es decir, tanto la Constitución como las leyes son lo que receptúa la vida social. Si en Argentina y en el mundo la sociedad demanda una protección de las mujeres en una realidad puntual que es esta, es decir, que lamentablemente en esta situación nosotros tenemos casos de mujeres que por no poder acceder al aborto seguro dentro del sistema de salud terminan accediendo a un aborto clandestino.
ese aborto clandestino generalmente... Y las muertes, ¿no? Exactamente. Eso generalmente acceden las personas con menores recursos económicos. Entonces las exponen a esa situación y termina muchas veces, y en el mayor de los casos, con la lamentable muerte de la mujer que ha accedido a ese aborto clandestino. Entonces lo que uno intenta regular a veces son situaciones que suceden en la vida cotidiana. Porque empezamos a contraponer los derechos de las mujeres y la ponemos en mujeres de primera y de segunda. Aquella que tiene un recurso económico puede acceder a la práctica del aborto de manera segura porque conoce a un médico que lo realiza y lo paga y con eso accede. Sí, incluso en clínicas privadas, ¿no? Exactamente. Entonces la discusión me parece que va más por el lado de lo social que de lo legal. ¿Por qué? Porque lo legal, en definitiva, siempre es justificable para un lado o para el otro. Entonces, cuando un abogado o cuando una persona jurista solamente se agarra de la cuestión meramente legal para justificar un hecho, y la verdad que yo siempre dudo, porque hay algo atrás que no está diciendo. Uh-huh. Nadie acá discute la defensa o el activismo de la iglesia o aquellos que defienden la vida de la persona por nacer y los activismos de derechos de la persona humana y la mujer en particular, del derecho a elegir sobre su cuerpo y sobre su salud, sobre su vida, sobre su intimidad. Entonces son dos activismos posturas. Y dos posturas. Uh-huh. Ahora, no sí, puede ser solamente que se justifique por la cuestión legal. Lo que no se puede negar, lo que no se puede negar es que en la sociedad, en Tierra del Fuego, en Tucumán y en cualquier lugar del país, los abortos se siguen produciendo y a veces, como decís vos, en condiciones totalmente paupérrimas y hasta peligrosas para la mujer, ¿no? Haya leyes o no haya leyes con respecto al aborto, es una situación que se sigue produciendo en la vida cotidiana y que no podemos, digamos, negarla ni tampoco ser hipócritas en ese sentido, ¿no? Exactamente. Yo creo, bueno, acá claramente también tiene que ver con las leyes tanto nacionales o provinciales sobre la salud sexual y la procreación responsable, esta difusión de información hacia todas las personas. Claramente hay dos situaciones, obviamente la que pusimos como que son embarazos que son productos de una violación y aquellos que son productos de embarazos no deseados. Uh-huh. Es decir, que la mujer igualmente quiere decidir sobre su cuerpo, de si tener un hijo o no tener un hijo. Y ahí la discusión empieza desde el punto de vista de aquellas personas que están más del lado de la concepción de la iglesia, introducen el concepto de cuándo es un feto comienza a tener... ¿Cuándo es persona? ¿Cuándo es persona? Nuestro Código Civil lo receptúa desde la concepción, en esta última modificación. Eso trae alguna complicación en cuanto a justamente avanzar sobre el aborto. Ahora, la realidad es que esa justificación, esa recepción dentro del Código Civil se justifica por los tratados internacionales. La realidad es que los organismos de derechos humanos internacionales están yendo para el lado de que la mujer tiene este derecho de decidir sobre su cuerpo, uh-huh, que justamente no contradice, no está restringido por estos instrumentos de derechos humanos. Solamente la Convención Americana de Derechos Humanos habla que la vida empieza desde la concepción. Bien. Los otros tratados internacionales lo dejan abierto a interpretación de cada país. Uh-huh. Con eso Jonathan, quiero decir, ¿cuál es la situación sobre el tema aborto, la situación legal, podríamos decir, o la aceptación en otros países, en América Latina, en Europa? ¿Cómo ha ido avanzando la legislación en este tema? Y la verdad que no está... hay como varios estadios. Hay varios países que tienen la posibilidad de este acceso al aborto no punible. La legalización total del aborto es en muy pocos países del mundo, pero la mayoría tiene este acceso limitado, uh-huh, ¿sí? Pero acceso al fin. Lo que hay que tender a hacer, creo que en todas partes, es a justamente difundir el derecho humano en genérico, que tiene justamente adentro todas estas cuestiones de el derecho a la vida, a la salud, a la atención médica, a la no discriminación. Que son derechos humanos, que ¿no? Son derechos humanos. Estamos todos de acuerdo en eso. Derecho a la libertad, a la privacidad, a la intimidad. Todos esos derechos son derechos humanos también, como el derecho a la vida. Entonces hay que empezar a contraponer realmente en qué sociedad queremos vivir y si queremos
siempre y siempre está sometiendo a la mujer, porque la realidad es que, desde mi punto de vista, esta cuestión de doble ataque hacia la mujer tiene que ver con un sistema machista y patriarcal. Entonces, creo que ahí está la discusión. Creo que ocultamos el verdadero debate con artilugios o con fundamentos meramente jurídicos, y no damos el debate real, que tiene que ver con que la mujer la volvemos a vulnerar siempre, constantemente, y la sometemos a estas vejaciones y malos tratos. Y si es pobre, peor. Y si es pobre, peor. Entonces creo que la discusión real está desde ese lugar. ¿Qué lugar ocupa la mujer en la sociedad? Me parece que ese es el verdadero debate que debemos dar, y el tema del aborto creo que es consecuencia de eso, ¿no? Hablábamos entre pasillos esta cuestión de que, ¿no?, de si el hombre pudiera quedar embarazado y tendría esa decisión de abortar, claramente hoy ya sería legal. Entonces la discusión real está dentro de qué lugar ocupa la mujer dentro de la sociedad argentina. Bueno, muchas cuestiones para pensar. Está bueno que nos replanteemos estas cosas como sociedad, y que de a poquito también vayamos dando lugar al debate serio, sin agresiones, sin llegar a la violencia verbal en las posturas, ¿no?, que a veces involucran aspectos filosóficos, aspectos religiosos, pero que me parece muy fructífero y muy enriquecedor también permitirnos esa posibilidad a debatir y a crecer también como sociedad. Gracias, Jonathan, por venir a Turno Mañana y por enriquecernos también todas las semanas. Bueno, muchas gracias, Flor, y simplemente por ahí recomendar a las mujeres que están en esta situación que siempre se acerquen a un abogado de confianza o hacia las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, porque lamentablemente hoy están expuestas a una situación que puede afectarlas. Así que si tienen la posibilidad, acérquense siempre a un abogado de confianza o a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.